Buenas tardes. Un año más hemos llenado las calles de Madrid de dignidad. Hemos venido de todos los territorios del Estado español para decirle al gobierno del Partido Popular que queremos que se vayan, que estamos hartos ya de sus políticas agresivas. Unas políticas que nos están dejando un país con un índice mayor de paro, con una clase social cada vez más empobrecida y con un empleo cada día más precario. Tenemos 6 millones de parados, 100.000 parados tenemos en Asturias y además tenemos una clase trabajadora cada día más empobrecida a causa de la reforma laboral del Partido Popular. Una reforma laboral que ha cercenado los derechos sociales y económicos de los trabajadores, que ha posibilitado que se nos despida en cualquier momento, sin indemnización, sin explicación. Una reforma laboral que ha reducido el derecho laboral al derecho a trabajar en las condiciones que se nos quieran imponer y que ha facilitado también el cierre de todo tipo de empresas, incluso las que producen beneficios. Y eso lo sabemos muy bien en Asturias, donde se nos está cerrando todo, un territorio que se está convirtiendo en una zona industrial, social y económicamente deprimida. Nos han cerrado los astilleros, nos han cerrado las industrias, las fábricas, nos cierran los pozos mineros y no se nos crea empleo alternativo. De esta manera, cada día hay más familias en el umbral de la pobreza, cada día más familias con todos sus miembros en paro, sin ningún tipo de ayuda ni de prestación. Además, tenemos un alto índice de paro juvenil. Los jóvenes no tienen futuro en este país y están obligados a emigrar. Generaciones de jóvenes condenadas al exilio laboral y perdidas para España. Y tenemos una población infantil cada vez más pobre. Cada día hay más niños y niñas que están pasando hambre en este país, que no pueden comer en sus casas. En Gijón es ya la ciudad con mayor índice de pobreza infantil en toda España. Y España es el segundo país en pobreza en la Unión Europea. Por eso les decimos que basta ya. Queremos igualdad de oportunidades, queremos que se repartan las ganancias y no las pérdidas, queremos justicia social, un gobierno que gobierne para el pueblo y por eso queremos construir el poder popular. Y también desde Asturias pedimos libertad para los 5 mineros de Cerreu, condenados a 2 años y medio de cárcel por ayudar a unos compañeros. Pan, techo, trabajo y dignidad. Oye,
Pero si eres un trabajador y pones fin a esta demencia, dejando a las personas accidentadas en manos de los servicios médicos, la justicia no tendrá problemas en condenar